En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K AU8000 de la marca Samsung, el cual es un modelo del 2021, en este caso el tamaño de 60 pulgadas. El primer pro o punto positivo de este televisor 4K es que gracias a que tiene panel UVA, tiene una relación de contraste aceptable y un rendimiento en escenas oscuras muy decente, al menos mejor en comparación a televisores de otras marcas que se pueden encontrar por este mismo rango de precios de entre 500 y 550 dólares, mostrando una intensidad del efecto clouding muy tolerable y pocos sangrados de luz, además de no sufrir del efecto conocido como Black Rush. El segundo punto positivo relativo tiene que ver con su sistema operativo Tizen, que para algunas personas es muy querido. Tiene el One Remote, que aunque no se puede cargar vía panel solar ni tampoco vía puerto USB tipo C, como sí se puede en los modelos Samsung de gama baja del 2022, aún así es pequeño y muy ergonómico. Es importante además mencionar que su control remoto se puede sincronizar con decodificadores de cable, lo cual es una ventaja de este sistema operativo, y además el televisor permite la función de compartir pantalla con dispositivos Android y Apple. El tercer aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores hace un buen trabajo a pesar de que tiene panel UVA, y esto es principalmente gracias a la tecnología Crystal de la marca Samsung. No es perfecto, pero es más que bueno para la gran mayoría de personas. El cuarto punto positivo es que tiene un manejo del movimiento muy decente tanto en el apartado gaming como también al ver contenido a través de TV cable o de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte en una opción muy aceptable de bajo presupuesto para, por ejemplo, ver el Mundial de Fútbol o disfrutar de películas de acción. El quinto pro de este televisor es que si bien no cuenta con tecnologías gaming avanzadas para evitar al 100% el efecto ghosting, aún así es una opción muy aceptable para aquellos gamers que no sean demasiado exigentes, porque al menos en cuanto a calidad gráfica muestra muy buenos resultados. Tiene un tiempo de respuesta decente, además de buenos tiempos de input lag. El sexto pro de este Samsung A8000 es que tiene muy poco efecto de pantalla sucia, con lo cual eso no será un problema, por ejemplo a la hora de ver deportes, entre otros tipos de contenido con mucho color. El séptimo aspecto positivo es que si bien no es el mejor contrarrestando reflejos de luz natural, es al menos muy aceptable para contrarrestar reflejos provenientes de focos de luz, pero sí que es más recomendado para una habitación que reciba poco o nada de iluminación. El octavo punto positivo es en cuanto a diseño, que para algunas personas es muy llamativo y elegante a pesar de ser un televisor de gama baja, y además sus bases pueden ser graduadas en cuanto a dos alturas. El noveno pro de este televisor es que tiene un escalado de imagen bueno a partir de 1080p o Full HD. Pero recuerden además que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto a los contras que posee este televisor, tenemos que primero no tiene buenos ángulos de visión por el hecho de tener panel UVA. Aunque he visto que en algunos países, o por lo menos en algunas tiendas, incluyendo aquí en Colombia, algunos tamaños de este modelo vienen con panel IPS sorprendentemente. El segundo contra es que no tiene una alta cantidad de brillo, pero es algo normal en televisores de gama baja actuales de esta y de otras marcas. Aún así tiene una buena experiencia de alto rango dinámico. El tercer contra es que su sonido no es muy potente, pero es al menos muy decente para una habitación pequeña y quizás para alguna que sea de un tamaño mediano. El cuarto aspecto medianamente negativo es que su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Google Play Store, pero puede ser suficiente para muchas personas. El quinto contra es que la expansión y contracción de sus materiales por calor puede hacer más ruido de lo normal en comparación a otros televisores y puede ser algo molesto para una persona que no pueda conciliar el sueño de forma fácil. Y en cuanto a las entradas, que sería un punto neutro, podríamos decir que es relativamente completo, soportando por ejemplo 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Cabe mencionar que en algunos países viene sin entradas compuestas. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.